Muy buenos días. Ayer vimos el capítulo 44 del libro de Génesis. Nos hablaron sobre la copa de José. Recordemos que estaban los hermanos de José, habían comido con él y en el momento de despedir ellos pagaron el alimento y regresaban a su casa. Regresaban los 11 hermanos. José no se había dado a conocer a ellos todavía y le dijo al mayordomo que llenara los costales en abundancia, pero que también pusiera su copa donde bebía en el costal de Benjamín, su hermano. Cuando ellos ya iban en camino, le ordena al mayordomo que vaya tras de ellos. Llegan ahí con ellos y el mayordomo les dice: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? Dice. Versículo 7. Y ellos le respondieron: ¿por qué dice nuestro Señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. Nunca tal hagan sus siervos. ¿Qué tenían ellos? La seguridad de que no habían robado nada, ¿no? Versículo 9, ¿lo puedes leer? Aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. Híjole, ¿por qué a veces sucede eso? Que hablamos sin saber. Ellos tenían la certeza, ¿no? La seguridad. Pero, ¿estaban seguros realmente? O sea, ¿quién dijo eso? No lo dice la Escritura. Pero ellos decían que muera. ¿Se acuerdan de la palabra de Jacob cuando llega su suegro, Labán, y le dice: ¿quién se ha robado mis ídolos? El que lo haya hecho, que muera. Y sí había quien se lo había robado, ¿no? Era la esposa Rebeca, ¿no? Y ahorita están diciendo: el cual se haya robado esa copa, que muera. ¿Quién podrá meter las manos por otro? ¿Quién conoce los secretos del hombre? Solo Dios. ¿Quién puede decir mi hijo, ¿no? ¿Se acuerdan el ejemplo de la mamá que su hijo está en la cárcel y dice la mamá: mi hijo es incapaz de hacer esto? Y el hijo sí fue capaz, ¿verdad? Pero la palabra, se adelanta uno a las palabras. Entonces abren los costales y recuerdan dónde estaba esa copa. En el costal de Benjamín, el hermano. Y entonces vimos el corazón de Judá cuando regresan y José les dice: ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Está un poco presionándolo, mucho presionándolo, ¿verdad? Entonces Judá, versículo 16, ¿quién me lo lee? Entonces dijo Judá: ¿qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí nosotros somos siervos de mi Señor. Nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Híjole, qué bonitas palabras, ¿no? Dice: aquí está. ¿Qué te puedo yo decir si la evidencia me acusa? Realmente somos culpables. Y aquel en el cual la copa fue encontrada, que era Benjamín. Pero una palabra clave aquí es el 17, cuando José dice: nunca tal haga yo. O sea, no quiero que sean mis esclavos, ¿verdad? ¿Le salió del corazón? Salió del corazón. Nunca tal haga yo. Yo no quiero
que sean mis esclavos. Y entonces Judá comienza a interceder por Benjamín. Y le habla del corazón del padre de Jacob. Le dice que Benjamín es uno de los dos hermanos, que el otro hermano no aparece y su padre no ha podido pasar esa pérdida, y que si Benjamín no llegara con él moriría, su padre moriría. Entonces está tocando también los sentimientos de José, porque le está hablando del corazón del padre. Versículo 27, ¿quién me lo lee? Entonces tu siervo mi padre nos dijo: vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer. El 28. Y el uno salió en mi presencia y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Y luego le dice en el 29, si no regresara, seguramente me moriré. ¿Verdad? ¿Qué pensaba José en ese momento de lo que pensaba su padre? Que lo amaba, ¿verdad? Sí. Y que sufría por ausencia. Que sufría mucho por su ausencia. Porque dice, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la de él, o sea, a la de su padre, seguramente morirá. Versículo 32, y aquí vemos el corazón de un gran hombre. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo: si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. ¿Y el 33? Te ruego por tanto que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Entonces, ¿ese es el carácter de Cristo? Yo quedo por ti, yo cargo tus pecados. Tú eres libre, deja a Benjamín libre, yo quiero cargar tus pecados. El pecado que cometió Benjamín lo quiere pagar Judá. Es Cristo el que está en escena, ¿verdad? Ese es nuestro carácter. Fíjense qué corazón busca a Dios. Por eso Judá está llamando, Dios está llamando a Judá a que su descendencia, él tome la línea de Abraham. Él está tomando, alguien se la tenía que ganar. Aquel que decide seguir a Cristo, a pesar de su propia vida, a pesar de no volver a ver a sus hijos, por un acto de misericordia. A veces nos olvidamos de Dios por cualquier cosa. Porque nos hicieron el feo, porque tenemos mucho trabajo, porque muchas cosas nos desvían de la presencia de Dios. Y en cambio Judá está arrebatando lo que Rubén debería ser, o lo que José tendría. Como que si fuera una guerra de bendición. Aquí se están peleando la bendición para su descendencia. Como la primogenitura. La primogenitura. ¿Pudo haber sido Rubén? ¿Sí? José ya la tenía en la bolsa. Pero está Judá poniendo su vida por su hermano y por el corazón de su padre. Por eso Jesús tenía este corazón, ¿verdad? Jesús dijo, no hago lo que yo quiero, sino lo que mi Padre me mandó a hacer. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero estoy en tus manos. Capítulo 45, José se da a conocer a sus hermanos. ¿Qué nos dirá Elsa? ¿Qué nos dirá? Adelante, Elsa. Buenos días, pues ponemos este tiempo delante de Dios para que su Espíritu Santo sea quien nos instruya, nos enseñe y nos revele cosas nuevas y personales a cada uno. Amén. Pues vamos a leer el capítulo para dar tiempo también a que vayan llegando. El título es José se da a conocer a sus hermanos. Voy a leer el 1 y el 2. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces
Se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no nos entristecéis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de José y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza, tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre a Egipto. Y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón, diciendo: los hermanos de José han venido, y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José: di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré buena tierra en Egipto y comeréis de la abundancia de la tierra. ¿Sigo yo? Sí. Y tú manda hacer esto: tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque las riquezas de la tierra de Egipto serán vuestras. Y se hicieron así los hijos de Israel, y les dio José carros conforme a la orden del Faraón, y les suministró víveres para el camino. A cada uno de ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Y a su padre envió esto: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron. Y él les dijo: no riñáis por el camino. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán a Jacob su padre. Y le dieron las nuevas diciendo: José vive aún, y él es señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no los creyó. Y ellos le contaron todas las palabras de José que les había hablado, y viendo Jacob los carros de José enviaban para llevarle, su espíritu se renovó. Entonces dijo Israel: basta, José, mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Gracias. Bueno, vemos desde el versículo 1 y 2 un gran lamento, ¿verdad? Porque dice: no podía ya José contenerse delante de los que estaban,
Entonces hizo salir a todos los presentes, se queda solo con sus hermanos y dice que hubo un gran llanto. Se dio a llorar a gritos y escucharon los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Estaba realmente angustiado y con gran llanto se enteraron hasta Faraón y los egipcios. Y esto me hizo recordar cuando en Éxodo también hubo un lamento que se escuchó, que Dios pudo escuchar, y es cuando viene el Éxodo. ¿Cómo sería este lamento? Digo, al grado que los egipcios escucharan y también el mismo Faraón. Durante las sesiones de tanatología muchas personas dicen que cuando están pasando durante un duelo, que ni siquiera quieren llorar porque piensan que no van a poder detener ese llanto. Y si ya, o sea, ni me pregunten o no quiero ni hablar porque si voy a empezar a llorar. Entonces, prefieren a veces evadir el tema. Entonces, y las lágrimas no muestran falta de fe. No podemos tampoco reprimir nuestras emociones. Dios permite el don de las lágrimas para ayudarnos a lavar el dolor. Un dolor que por muchos años José había padecido, tenía años de contenerse, ni siquiera tenía con quién consolarse, no tenía hermanos, hasta después que logró tener esposa y 2 hijos. Vemos que José llora, pero estas lágrimas, a diferencia de un duelo, no reflejan debilidad, reflejan una emoción y además una esperanza. También eran lágrimas de gozo y de alegría por haber encontrado a sus hermanos y también porque llegó el momento en que se pudo revelar delante de ellos. En el versículo 3 dice: y dijo José a sus hermanos: yo soy José. Como mencionábamos en capítulos anteriores, seguramente traía él pues una vestimenta egipcia y quizás hasta un maquillaje en los ojos. Y pues salió de jovencito, había crecido, su cuerpo había embarnecido y pues no era fácil identificar. Y pregunta José: ¿vive aún mi padre? Aquí vemos que José recupera su identidad porque dice: yo soy José. Faraón ya le había cambiado el nombre, le había puesto un nombre egipcio, pero él recupera su identidad diciendo: yo soy José. Y recupera su identidad de hijo y también de hermano, ya que por muchos años había permanecido huérfano y sin familia paterna. Entonces dice que los hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él, no sabían qué decir. La historia había sido otra, había sido despedazado, pero ahora están en una tierra donde los acusan y los tratan de repente bien, y ahora ven que el dueño, el señor de toda la tierra, es su propio hermano. Entonces se quedan atónitos. Y yo creo que seguramente entre los hermanos de José había algunos que no conocían la verdad, como Benjamín. Benjamín no estaba en la escena cuando lo vendieron, cuando lo echaron en una cisterna. Entonces en el 4 dice: dijo José a sus hermanos: acérquense a mí, y ellos se acercaron. José los llama hacia él, y lo rodean y vuelve a identificarse y les repite, porque tal vez no reaccionaban, y les vuelve a repetir: yo soy José, vuestro hermano. Y ahora sí les declara: el que vendiste para Egipto. En este momento se enteran algunos cuál había sido la artimaña de los hermanos, que había sido vendido por sus propios hermanos y que Jacob había sido engañado por muchos años por sus propios hijos. Y a pesar de ver la gran tribulación y el duelo por el que el padre pasaba, siendo que era su hijo consentido, ninguno le había declarado la verdad. Pudieron callar tantos años. Todos solaparon una mentira. Entonces, leyendo algunos comentarios de una estudiosa de la palabra que se llama Angélica,
me compartió algunos comentarios que dice que en este momento se estaba viviendo una catarsis, una purificación de los sentimientos que tenía guardados José, aunque los había intentado olvidar, porque recordemos que a uno de sus hijos, a su primer hijo, Manasés, significa el que hace olvidar. Entonces, tantos años tratando de olvidar, consolándose con sus hijos, con su esposa, y ahora vienen todos estos sentimientos como un vuelco. Entre el sentimiento en que lo vendieron, una parte humana, y inmediatamente da un giro porque pareciera que no tiene importancia y que ahorita empezaba una nueva vida, una nueva esperanza. Ahora vamos a ver los versos centrales, que es del 5 al 9. Ahora pues, les dice José, no se entristezcan, ni les pese haberme vendido acá. Así como cuando le revela el sueño a Faraón, le dice qué significan las vacas y le da la solución, aquí también vemos que José tiene toda la autoridad y les dice, no se entristezcan ni les pese haberme vendido, porque y empieza a conocer cuál era el propósito de Dios. Yo creo que en este momento le venía la revelación a José. Para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Entonces, el plan de Dios era ese. Lo malo que pues algunos de sus hermanos habían sido el medio para que lo vendieran, como cuando Judas entregó a Jesucristo. Y en el 6 dice, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Entonces les plantea lo que viene para el futuro, no va a haber alimentos. Y en el 7 dice, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para dar vida por medio de gran liberación. Como si también estuviera profetizando hacia el futuro con el Éxodo. Porque dice, para dar posteridad sobre la tierra y para dar vida por medio de gran liberación. En el 8 dice así, así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios. O sea, no crean que ustedes, gracias a que ustedes me vendieron, ahora soy el Señor y gobernador de toda la tierra. Tampoco. Dios que me ha puesto, y fíjate cómo menciona, por padre de Faraón. Faraón ya tenía como 7 años de estar relajado después de su sueño. Ya tenía quien le ordenara y le gobernara todo. Entonces, pero aún así dice, yo soy padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra. Y nada más en este versículo tiene 3 títulos. Padre, Señor y gobernador en toda la tierra de Egipto. En el 9 dice, dense prisa, vayan a mi padre y díganle, así dice tu hijo José. Ahora sí, con su plena identidad. Tu hijo dice lo siguiente, Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Y el Señor así muchas veces nos llama, venid a mí todos los que están cansados y atribulados, que yo los haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El objetivo de Dios era también preservar las 12 tribus, por eso dice, para posteridad sobre la tierra. Cuando Dios tiene un objetivo, o a veces se nos hace difícil el proceso cuando no conocemos la meta. Pero si, por ejemplo, una persona enferma y le dicen, tu tratamiento consiste en esto y esto y esto y vas a estar bien o vas a lograr tal cosa. Bueno, ya estamos preparados para el camino que vamos a recorrer. Pero cuando no sabemos la meta, se nos complica y se nos hace cansado y a ver a qué horas y ya pasó tanto tiempo y cómo me tiene Dios. Pero siempre las metas y los propósitos de Dios son buenos,
porque su voluntad es buena, agradable y perfecta para nosotros. Entonces, tal vez no conozcamos la meta, pero sabemos que el camino va a ser de la mano del Señor. Y además, siempre los propósitos son favorables hacia nosotros, hacia los que creemos y estamos en Cristo. Entonces, seguimos con que José comprende que el objetivo de Dios era preciso. Es claro que no le gustó ser vendido ni estar encarcelado por un delito que no cometió, pero era necesario tener una transformación y que en esa transformación se cumpliera el objetivo de Dios. Ahora en estos versículos nos hace referencia de cómo honrar a nuestros padres. En el 10 dice, habitarás en la tierra de Gosén, y Gosén significa tierra fértil, tierra de pastoreo. Recordemos que los hebreos, que la familia de José eran pastores. Y dice, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados, tus vacas y todo lo que tienes. Esto le dice José para su padre, pero también lo podemos tomar para nosotros, porque el Señor nos hace habitar en tierra fértil. Dice en el 11, y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 con este momento de reconciliación. La verdad me hubiera gustado estar ahí, pero si hubiera estado ahí, hubiera sido uno de los hermanos, y mejor no, de los acusados. Seguramente le pidieron perdón. Vieron además que era el gobernador, que era el Señor de toda la tierra, y pues no tenían más que pedir una disculpa. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo, los hermanos de José han venido, y esto agradó en los ojos de Faraón y aún de los siervos. Fueron y le dieron la noticia a Faraón, vino la casa de José. Y podemos ver cómo la gracia de Dios sigue derramada en José. Y hasta los siervos se pusieron contentos. Vamos a conocer a la familia de José. En el 17, y dijo Faraón a José, esta es la orden que da Faraón, di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán. Y tomen a vuestro padre y a vuestras familias y vengan a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis de la abundancia de la tierra. Yo pienso como si Dios estuviera hablando a través de Faraón. Él puede usar a quien quiera. Entonces les dice, regresen, carguen vuestras bestias y tomen a vuestro padre, a vuestras familias y vengan a mí, dice Faraón. Y yo les daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis de la abundancia de la tierra. Era una época de escasez, pero sin embargo él estaba diciendo, o sea, no hay comida, pero ustedes van a comer de la abundancia. Y esa es la garantía que el Señor nos da. Aunque estemos en tribulación, en peligro, hambre o desnudez, el Señor tiene la abundancia para nosotros. No se oye lógico, pero creemos en el Dios de los imposibles. Y continúan, y tú manda, haced esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre y venid. O sea, da la orden específicamente para que vayan por Jacob, por las mujeres. 21. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino. A cada uno de ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín, ¿cuántas piezas le dio de plata? 300. ¿Y de vestidos? 5 mudas. Habían venido con 11 asnos, y a su padre envió esto, 10 asnas cargadas de lo mejor de Egipto.
asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino. Les mandó alimento para la ida y alimento para el regreso. Y José despide a sus hermanos y ellos se fueron. Y él les dijo, todavía les hace una advertencia, no riñan en el camino. Aquí como que coge el papel de padre cuando salen los hijos ahí medio peleando. Y no se vayan a ir peleando por el camino. No riñan por el camino. En el 24, y despidió a sus hermanos y ellos se fueron no riñas por el camino. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre. Jacob se encontraba muy afligido, no tenía noticias, ya había pasado el tiempo de más en el cual él estaba esperando su regreso. Y le dieron las nuevas diciendo, José vive aún y es el Señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no les creía. Aquí llegan sentimientos encontrados. Si vemos que los hermanos que no lo querían se quedan atónitos, no pueden hablar. Jacob en este momento también no puede creer tanta belleza. Y empiezan a contarle a las palabras que José les había referido. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, dice que su espíritu revivió. Nunca podemos perder las esperanzas cuando estamos en Cristo Jesús de que nuestra vida va a cambiar. Si estamos pasando por alguna dificultad, a los que estamos en Cristo todas las cosas nos suceden para bien. Y él da vida, dice, aún al espíritu muerto, que decía Jacob, voy a ir al Seol en angustia y en dolor. Pero aquí su espíritu revive. Y puedo recordar cómo a Sara también la revivió para poder dar a luz aún en la vejez. Y en el 28, entonces dijo Israel, basta ya, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Entonces estaba en esa confusión, en esos sentimientos encontrados, pero llega un momento de lucidez que todos tenemos y podemos decidir qué vamos a hacer. Si seguimos en nuestra depresión, en nuestro enojo, en nuestra ira, o nos secamos las lágrimas y aunque tengamos a lo mejor un poco de dolor, de duda, pero decimos, basta ya, es momento de empezar una nueva vida. Y si tenemos a Cristo Jesús de nuestra mano, seguimos adelante. Se secó las lágrimas, y la larga y dolorosa espera para Jacob había terminado. Yo creo que Jacob estaba encerrado esperando a que le avisaran a qué hora veían al fondo del camino, pues la polvadera de los asnos, de los 11 asnos, que le avisaran del regreso de sus hijos. Y al recibir la noticia, sale, alza sus ojos, esto es parte de mi imaginación, alza sus ojos y pudo ver toda una caravana nutrida de alimentos, mudas de ropa, piezas de plata, asnos, asnas, los mismos carros de Faraón hasta la puerta de Jacob, para que él pudiera subir e ir a una tierra, a la tierra de Gosén, tierra fértil y tierra de pastoreo. Para muchos el Egipto representa el pecado, pero el hecho de que un hombre de Dios viviera en esa tierra, y era una tierra de bendición. En ese momento era la mejor tierra que había en el planeta. Entonces, a veces podemos juzgar, no es que ahí hay pecado y encasillamos a veces a las personas o lugares o situaciones, pero no importa. Si tú estás ahí, si el Señor te mandó ahí, es porque tiene un plan y un objetivo. Y Dios cambia la maldición en bendición. Y eso lo podemos ver para terminar en Deuteronomio 23:5.
Cuando estamos en obediencia, Dios usa a quien quiere, puede usar a Faraón. Dice que usó hasta a un asno con Balaam para hablar. Leo el 23:5. Sí, por favor, Alfredo. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. El amor de Dios en nosotros permite cambiar la maldición en bendición. Solo en este capítulo de 28 versículos se repite alrededor de 13 veces la palabra de José. José, 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 José. Le damos gracias a Dios por este tiempo. Amén. Bueno, ¿algún comentario? Ay, sí, sí. Es un capítulo de sentimientos desbordados y encontrados, que no sabía ni cómo actuar ni qué hacer. ¿Te ha pasado algún momento así que no sabes ni qué decir? Sí. Que te quedas simplemente llorando, ¿sí? Llorando, ¿no? O sea, es tus emociones. Ahora la pregunta es, José, ¿cómo se da? Ya no aguanta, ¿verdad? Habrá llorado por 13, ¿cuántos años dijimos que eran? 17, 3, 10, 13, 14, 15 años y medio. ¿Habrá llorado? Sí. Pero de esta manera. No, pero sí ayuda. Ahí se dio cuenta. Bueno, no dice que ha llorado, pero en este ya no aguanta. Sí, Pero- porque dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó. O sea, le hizo hasta que salieran para poder Desbordar sus lágrimas, ¿no? O sea, descansar. Hay momentos en la vida, por ejemplo, en un sepelio, donde tiene uno que ser fuerte y no puede uno llorar en ese momento. O cuando se le quiebra uno la voz, que tiene que dar unas palabras de despedida, ¿no? Y no puedes llorar. en una boda. O en una boda. Y tienes que irte a un lado y descansar. Pues José tiene un llanto reprimido desde que los vio. Acuérdense cómo le puso el nombre a su hijo José. El que olvida, ¿no? El que me hizo olvidar. O sea, yo ya me olvidé. Pero de repente los vuelve a ver y ahí tiene el llanto, ¿no? Entonces llega un Llora momento. gritos, dice. Imagínate que haya oído todo el pueblo y Faraón descargó todo lo que tenía tal vez por años, ¿no? Ya no aguantó. Ahora, ¿qué pensarían los hermanos cuando lo oyen llorar? Que todavía no sabía que eran hermanos. Pues ellos yo creo estaban avergonzados. Los iban a meter a la cárcel. Pues dice que no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. ¿No estarías tú turbado? Avergonzados. Soy José, el que vendiste. Ahí yo pienso que inmediatamente vinieron a su mente lo que él les había dicho de sus sueños, como si tenía razón. Se quedaron. Pues muchos pensamientos, o igual Sí. y hasta aquí llegamos, ¿no? Sí, hasta aquí llegamos. No sabemos cómo va a actuar. Porque habían estado hablando de su pecado, ¿recuerdan? Sí. Habían estado ellos diciendo, esto es lo que nos pasa porque vendimos a José. Pero afirmaban constantemente, murió. No decían, no sabemos qué pasó de él. ¿No? Desapareció. Ellos su mentira, fíjate lo que es una mentira. La vas creyendo. ¿Cuál fue la mentira? Encontramos esto y un animal lo desgarró. Entonces su mentira, una mentira se puede creer una verdad. Entonces, ¿cómo le llaman? Mitómanos, ¿no? Entonces vas diciendo la mentira siempre, que hasta que lo creen. De hecho, por ejemplo, las personas que están en la cárcel, lo primero que le dicen es, tú di que no fuiste. Yo no fui. Y al final se lo creen.
porque pasa el tiempo y dices, tú fuiste, no. Cuando una persona recibe a Cristo, entonces vuelve a empezar y dice, la verdad es que yo sí fui. Yo tenía 10 años que yo decía que no, pero quiero confesar mi pecado, ¿no? Yo sí fui. Entonces, ellos ya creían que no, bueno, se lo creían. Ahora, ¿qué sucede? Pero José les recuerda. Y José, claro, pues es cuando ¿cómo se va a demostrar quién soy yo? ¿Quién es José? ¿Cómo podría simbolizar a José? A José que fue vendido. Como Cristo, ¿no? Como Cristo. ¿Y Benjamín, quién sería? Como Cristo fue vendido. Nosotros. Benjamín puede ser un pueblo, nosotros. Pero también hay un pueblo que son los hermanos que lo vendieron. El pueblo de Israel, a ellos vino, y a los suyos vino, y los suyos, ¿qué? No les reconocieron. no nos recibió. Entonces, más bien, lo sacrificaron. Mátalo. Matarlo. Decían sus hermanos, hay que matarlo, no es que Rubén lo dejó. Matarlo. Y que su sangre sea sobre nosotros, dijo el pueblo de Israel, ¿recuerdan? Sí. Entonces, pues si podríamos hacer una simbología, José podría ser el Cristo, el que los va a salvar. Pero sus hermanos, o a los suyos, no le conocieron. El pueblo, sus hermanos. Pero aquí hay un Benjamín que no conoció ni a su hermano. ¿Quién es? Nosotros somos Benjamín, Sí, Nosotros Ajá, somos los los Benjamín, gentiles. el hermano pequeño. ¿verdad? En este caso son los gentiles. Los gentiles, los que no lo conocieron, ¿verdad? Entonces, José está aquí en este momento, dándose a demostrar a sus hermanos. El pueblo de Israel un día, ellos van a reconocer a Jesús como su Señor y Salvador. Amén. Un día va a decir, yo soy Jesús, el Mesías. Yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Dios mismo. Porque el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice Jesús, ¿no? Se los dijo a sus discípulos. Uno de los profetas dice, y me verán a mí, y derramarán lágrimas como de un infinito, porque lo ven traspasar. Al Y deseado. verán a mí, al que traspasaron. Así es, Y derramarán, Isaías. como el caso de José, y derramarán llanto. Así es. Pero bueno, ¿cómo tenía que demostrarse, no? Ahora, ¿qué hace José? Entonces les dice, no se preocupen. Y lo que nos decía Elsa, ¿no? Dios cambia la maldición en bendición. Yo fui traído para darnos vida, para perseverar la vida de ustedes. Y liberarlos. Y fíjate, es lo que va a decir Jesús al pueblo de Israel. Porque puede haber dicho, nuestros ancestros te mataron. ¿Y él qué les dirá? Yo No, vine a darles vida y vida en no se abundancia. preocupen. Este es un plan de vida. Dios tiene un plan de vida. Y a Yo liberarlos. creo que aquí en el 5 es clave este versículo, habla mucho de la misericordia y del perdón genuino, ¿no? Porque les dice, ahora pues no se entristezcan, no os pese de haberme vendido acá, porque bueno, lo que dice para perseveración de vida, pero como les dice, tranquilos, no, Ya. qué amor, qué misericordia, qué perdón. Es Jesús. Tristes. Cuando te dice a ti o me dice a mí, tranquilo, todo va a pasar, esto es para bien. Pero es que mira, esto es para bien, confía en mí, confía en mí. Entonces, ese es el corazón de Dios, ¿no? Confía en mí. Amoroso y paciente. Sí. Dice el versículo 8, ¿me lo puedes leer, por favor, Claudia? Sí. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Hizo énfasis Elsa en ese versículo, ¿no? Sí. Dios me envió. Ahora, ¿estás reconociendo para qué te envió a la tierra? ¿Para qué te envió Dios a la tierra? ¿Te dio permiso de venir a la tierra? Sí. Dios es el que lo hace, ¿no? Dios da la vida. ¿Para qué veniste a la tierra? No para Cumple tu propósito. Para servir, para vivir, para gozar.
Bueno, tú tienes que cumplir tu propósito personal con Dios. Cada uno de nosotros tenemos un propósito. Dice que es para extender el reino de Dios. Bueno, ¿y lo estás haciendo? Pues no mucho, pero sí. Mira, el propósito es que conozcamos al Señor y que nosotros reinemos en esta tierra, ¿no? ¿Fue el propósito que le dio a Adán? Que señoremos esta tierra, como si fuera Él. Cuando dice, como si fuera Él, ¿por qué? Aquí dice que José lo puso como padre del faraón, ¿verdad? Sí. Como su padre. O sea, Él me respeta tanto que yo soy su padre. Como gobernador y como el otro que nos dijo. Como Señor. Como Señor y Padre. ¿Como señor de qué? De toda Padre, su casa. Señor y gobernador. Como Señor de toda su casa, o sea, Él. Es como Jesús. Ahora, Él está cumpliendo su propósito, Sí. ¿verdad? Dar vida a los demás. ¿Cuál es el propósito personal? Ah, claro, el propósito general es expandir el Evangelio y adorarlo. Pero ¿cómo lo voy a hacer yo en mi tierra, en Pachuca? ¿Cómo voy a empezar a hacer? Conozco su propósito en personal, ¿verdad? Un propósito puede ser ir a los centros de rehabilitación. Ese es el propósito específico. Así estoy. Entonces, cada quien debe conocer su propósito personal. ¿Qué sucede? Y entonces, ¿cómo le diría? El versículo 9. Daos prisa, dice. ¿Cómo? Daos prisa. ¿Por qué? Id a mi padre y decirle, así dice tu hijo, José, Dios me ha puesto por Señor. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Daos prisa, ¿y qué vamos a decir? Que Dios nos ha puesto. Jesús es el Rey. Padre eterno, te damos gracias por Jesús porque es el Rey de la tierra, porque tu propósito se ha cumplido en Él. Eso es lo que nosotros adoramos. Le decimos al Padre, Padre, te damos gracias por la vida de Jesús, porque Él es nuestro Señor, nuestro Rey, es el Señor de toda la tierra. Daos prisa, decirle, entonces predica el Evangelio, dile al mundo. Sí. Y como dijo el cita, a mí me gustó mucho esa parte donde dice, vengan a mí. Y sí, ciertamente, cuando nosotros nos encontramos atribulados, confundidos, molestos, no sé, de muchas maneras, Él te dice, ven a mí que yo te haré descansar. Acércate a mí. ¿En dónde está? En el 10. En el 10. Así es, ¿no? Dice Dios me ha puesto por Señor de todo. Y es cuando le dice, vengan a mí todos. Ven a mí y no te detengas. Eso es lo que te dice el Señor. Ven a mí. Ven a mí y no te detengas. ¿Hay algo que pueda hacer que te detengas? La incredulidad. La incredulidad es un pecado imperdonable. ¿Por qué no crees? ¿Qué puedas detenerte para ir al Señor, para hacer su voluntad, para amarlo sobre todas las cosas del mundo? La incredulidad, y lo vamos a ver, tocar un poquito más adelante. Dice, hazlo saber a mi Padre, ¿no? Toda la gloria que tengo. ¿Qué le hacemos saber cuando nosotros adoramos a Dios? Toda la gloria de Cristo, ¿no? A Él sea toda la gloria, todo el poder. A Él se le dio toda la autoridad. Hazlo saber. Hazlo saber. ¿Sí, pastor? Viendo la similitud que hay con José, con el Señor Jesucristo, y acordándonos de los sueños de José cuando habla de, en sí Él es el sol, está en el centro y las estrellas, si nos acordamos de esos sueños de José. Y después dice que en ese tiempo hubo tribulación por la hambre que había en Egipto. Si nosotros vemos la similitud que hay, estamos viendo Génesis, con Mateo 26, Mateo 24, 29 dice, esto va una cosa con otra, dice, e inmediatamente después de la tribulación, ¿se acuerdan que José les muestra toda su gloria y le dice, vayan y digan a mi padre, toda mi gloria, vieronme toda mi gloria y todo eso?
Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la tierra no dará, y la luz no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, la señal del hombre en el cielo, del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Si esto lo ponemos y leemos lo que estamos viendo en Génesis sobre la gloria, cuando les dice que se vayan y digan a mi Padre toda mi gloria, como han visto, cómo ven mi gloria y todo lo que yo tengo. Esas estrellas de las cuales aquí nos está hablando también en San Mateo, lo podemos hacer una similitud con los hermanos de José. Y se lamentarán, dice, y se lamentarán. En ese cuando les dice, yo soy José y todo eso, como estaban diciendo ustedes, dijeron, híjole, pues ya nos llegó ahorita ya, cuando dice, y se regresan y que pensando que los iban a castigar, pero cuando les dice él y le muestra que es su hermano, entonces ellos mismos reconocen la grandeza espiritual, vamos a decirlo así, de José, pero ven su gloria y ellos tienen que humillarse delante de aquel al que tuvieron que querían matar en este caso, ¿no? Entonces es igual. Toda rodilla se doblará, ¿no? Es una similitud con el Señor Jesucristo. Así Las es. tribus, por eso decía la hermana, las tribus van a lamentar Así es. a aquel que Todo. crucificaron, esos hermanos que no lo aceptaron, esos hermanos que lo crucificaron, pero ese Benjamín que somos nosotros, el pueblo Así es. fuera de... Muy bien. Fíjense, daos prisa, traigan a mi padre, ¿verdad? Y entonces se le echó al cuello a Benjamín y los dos lloraron. ¿Qué significa? ¿Qué dijo Jesús? Que vendría por lo suyo y que un día va a estar con nosotros celebrando la Santa Cena. Cuando lleguemos ahí, ¿cómo va a estar? ¿Nos abrazará? Sí. ¿Lo besaremos? ¿Lloraremos juntos? Sí, nosotros. Ahora, también simboliza la unión del Espíritu Santo, porque a nosotros iremos, ¿verdad? ¿Qué dice la Escritura? ¿Se unió la justicia y la misericordia? La misericordia y la verdad se besan. La Justicia y la paz se encuentran. la misericordia y la verdad. Ahí se unieron. ¿Quién es la misericordia y quién es la verdad? Misericordia José y la verdad Jesús. Lo que decías, La misericordia es José, tiene toda la misericordia. ¿Y la verdad? Benjamín. Ahí se unen, ahí se encuentran. Un día vamos a encontrarnos nosotros con Él, ¿verdad? Y besaremos y nos hincaremos. Dice, y ahora besó a todos sus hermanos. ¿Qué son todos los hermanos? Todas las tribus. ¿Qué dice Romanos capítulo 11? Dice que todo el pueblo de Israel será llevado. Todos. No habrá ninguno que no. Todos reconocerán y todos serán llevados. Todo el pueblo de Dios. Y entonces entra ahí el faraón, ¿no? Dice, lleva todo, lo mejor, lleva mi carruaje, lleva todo. Llévale vestidos, todo, llévenselo. ¿Por qué? Representa a Dios. Porque toda la tierra se le dará en plenitud al pueblo de Israel, ¿no? Amén. A los amados, a los hijos. Todo lo poseeremos nosotros. Sí, ¿Verdad? somos israelitas. Como cuando Dios le dio a Adán toda la tierra. Lo mejor de Dios, dijo, todo era bueno, todo era hermoso, todo lo creado. Y ahora se lo dio. Así se volverá otra vez. Se lo dará al hombre, ¿no? Entonces, ¿se establecerá el reino de los cielos? Sí. ¿Sí? Amén. Todo. Entonces, imagínate qué pasaba con Jacob, como dice Elsa, que se imaginaba. Cuando le dicen a Jacob, tu hijo vive, ¿qué dice él? No, no puede ser. ¿Cuántos años lleva con un duelo? 15, Son dijiste. 13, 15 y medio.
15 y medio. Quiere decir que José tiene 32 años y medio, ¿eh? Cuando se muestra a su pueblo. Casi la edad de Cristo, ¿eh? Son 7 más, ¿no? Ya habían pasado los 7 de abundancia, ya están en los Son 30, de sequía. son 28 cuando llega ahí, ¿no? 28. Más 7, 35. más 7, 35. Exactamente. Entonces, ¿qué dice el padre? Él ya lo cree muerto. Cuando le dicen, tu hijo vive, y mira lo que nos dio, y mira, ¿él qué dice? Pues era imposible. La negación de una verdad, ¿a causa de qué? ¿Del dolor? Entonces, ¿el dolor te puede hacer incrédulo? Pues aquí él no cree, ¿verdad? Entonces, te duele tanto que tú ya no crees en nada. Te pasó algo que tú ya no crees en nada. ¿Qué le pasa, por ejemplo, a los grupos de tanatología cuando vienen, ¿no? Traen una etapa, es el enojo, la ira, y ya no creen. Hasta que es sanada esa herida, ¿no? Entonces vuelven a entender que tienen vida ellos, que hay un motivo por qué vivir. Aquí el padre dice no, y dice que se entristece, ¿verdad? Se aflige su corazón. Dice, el faraón le dice, no te preocupes por nada. Ese es el nivel espiritual que nosotros tenemos que llegar cuando tenemos a nuestro Padre como nuestro proveedor, nuestro esposo, nuestro todo, que sabemos que no podemos preocuparnos por eso, que simplemente tenemos que servirle a Él. Es un nivel espiritual muy alto, ¿no? Cuando ya dejas todo, decía Pablo, todo lo doy por perdido por el amor a Cristo. Ya no me interesa nada, quiero amar a Cristo, quiero conocerlo. Entonces el faraón le da todo a José. Llega su padre, no cree. ¿Y qué sucede después? Bueno, ¿por qué le dice no riñáis por el camino? Por los carros, creen por los carros que van en los carruajes. Pero ¿por qué Porque les hubiera dicho, tú tuviste la culpa, no, yo, tú. conocía que siempre los hermanos nos peleamos? Sí. Y en la iglesia nos peleamos por tonteras, ¿o no? Sí. Porque me sacó la lengua el pastor, ya. Eso, claro, conmigo. Ya. O sea, no peleen, te está diciendo. Miren, habrá un motivo real. Yo les voy a hacer una pregunta. Como grupo, como iglesia, para no convivir juntos. No. ¿Valdrá la pena? No. Es que me hizo el feo. Decía Patricio el otro día que hay personas que entran aquí, pásele por aquí, y ni siquiera lo voltean a ver, ¿verdad? Dice, a veces me siento mal. ¿Valdrá la pena sentirse mal? ¿Mande? Es para el Señor el servicio. Es para el Señor, y todo lo hacemos para el Señor. Pero por eso le dice, no se peleen. ¿Por qué? Oye, ver la gloria de Dios, cómo Dios te está manteniendo, te ha dado vida. ¿Y tú peleando por pequeñeces? ¿Por tonteras? Oye, es que se estacionó aquí afuera y no me deja salir. Ya no le vuelvo a hablar. Caray, ¿eh? Me quitó mi lugar. Siempre yo me siento ahí. No peleen, no riñan. Yo creo que el Señor se ríe, ¿eh? Ay. Y Pablo también les decía constantemente en sus cartas, ¿verdad? A las iglesias que había levantado. No peleen. Peleamos por cualquier tontera, la verdad. Y uno como iglesias también es celoso y pelea con la otra iglesia por tonteras, por cosas que no deben ser. Está la gloria de Dios presente y estos peleando ahí en el camino. Ay, es que tú le hablaste feo, es que tú tuviste la culpa porque tú tuviste la culpa. Bueno, ¿qué sucede? El corazón de Jacob se afligió, no creía. Quitémonos la incredulidad de nuestros ojos, veamos la gloria de Dios.
¿Cómo ver en una mañana la gloria de Dios en tu vida? Al abrir los ojos, al respirar, al caminar. ¿No es la gloria de Dios? ¿No vale más eso que cualquier otra cosa? Imagínate que hoy en la mañana tú no hubieras podido bajarte de la cama. Que te hubiera quedado un parálisis ahí. ¿Qué dirías? Ay, Dios, perdóname, ahora sí voy a ir a las 6 todos los días, pero sácame de esta cama, te prometo que voy a ir. Pero en la mañana, ay, tengo que ir a las 6, no, estoy muy cansado. Es la gloria de Dios que te permite moverte, mover los músculos, caminar, ¿no? Cuando le ponen un plato de barbacoa así, sabroso, y dice, el doctor te dijo, no puedes comer nada de grasa. Oh. Pero cuando tienes la oportunidad dices, venga a tu reino. Entonces la gloria de Dios es vivir felices, con un plato de frijoles o con un taco de barbacoa, con todo, no desesperarnos. El Padre aquí, bueno, versículo 27. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Su espíritu revivió. ¿Has visto un espíritu en vida, muerto? Parece. Es que hasta yo creo que cambió su semblante. Su espíritu revivió. ¿Cuántos años llevaba sin ver a José? Y su espíritu revivió. ¿Por qué? ¿Qué tuvo que ver? En los carros del faraón que venían. Ver para creer. ¿Tomás? Yo no creo. Pero si todos lo hemos visto, Tomás. Hasta que meta las manos. A ver, Tomás. Dichoso aquel que sin haber visto ha creído. ¿Quién es más dichoso de estas generaciones? Yo le creo a la palabra de Dios. Porque lo vivo. Lo vivo en mis emociones, en mi diario vivir, caminar sobre esta tierra. Lo creo. Cualquiera te va a decir, es un libro. Yo lo creo. Porque este libro me cambió la vida. Porque puedo respirar. Entonces, en Él somos, vivimos y nos movemos. Así es, en Él somos. Y cuando nosotros entendemos lo que dice el apóstol, que en Él vive toda la plenitud de la deidad, en Él vive toda la plenitud de la deidad, y Él vive en nosotros. Híjole, qué privilegio. ¿Podrás pecar hoy? No, porque la deidad vive dentro de ti. Entonces revivió su espíritu y dijo una palabra fuerte. Alfredo, ¿me lees el 28? Entonces dijo Israel, basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. ¿Cuál es el problema de Jacob? Pues de que ya iba a morir. Pues toda la vida se está muriendo. Yo digo aquí, yo lo Pues veo ya estaba viejo y entonces... que vivió su duelo, ¿no? Porque él ya había dicho y declarado, le guardaré este duelo o luto vivo hasta que me muera. Entonces aquí como que aquí basta, ¿no? Como dijo pródigo, basta, me levantaré, iré, se acciona, porque dice, iré, le veré. O sea, cuando dice basta, ya estuvo. Sí. O sea, lleva ¿cuántos años de 17 a 35? Son 18 años con un duelo, con un luto, pensando en la muerte. Todo el tiempo pensando en la muerte. Murió, yo me voy a morir, no se vaya porque me muero, siempre pensando en la muerte. Pero cuando ve, nada más está viendo la gloria, el carro de Faraón, que su hijo vive. Es un destello de esperanza ahorita.
minutos antes estaba deprimido, ¿verdad? Sí, Pero ahorita tiene un destello de esperanza. Y la palabra es basta ya. Aunque todavía la muerte, su forma de ser lo persigue. Ahora sí, lo voy a ver antes de que me muera. Pero hay un destello de esperanza en un cambio. ¿Cuándo es eso? Cuando tienes el conocimiento de algo bello. Cuando empiezas a cambiar. Ves que vale la pena vivir. Exacto. Cuando dices tú, pues vamos para adelante. Cuando se muere, por ejemplo, tu esposo o tu esposa, pues es un dolor de muerte. Pero de repente dices, ya estuvo, tengo que seguirle, voy para adelante. Aunque la muerte todavía pareciera que me persigue, ¿no? Esos sentimientos de la muerte. Pero llega un momento de esperanza que dices, voy para adelante. Hace rato preguntaba usted, hermano, que si se puede estar, por ejemplo, Jacob, ¿verdad? Estaba muerto, realmente estaba muerto, ya no estaba pensando en descender al Seol, dice. Y yo creo que sí se puede estar vivo, como dice la palabra de Dios, como dice en Apocalipsis. Dice, yo conozco tus obras, que estás vivo, pero estás muerto. Cuando nos habla de precisamente sin Jesucristo vivimos y nos movemos. No estoy hablando de la palabra que dije hace rato, ¿verdad? Sino que hacemos una vida, tenemos una vida, pero mientras Jesucristo no está en nosotros, estamos muertos realmente. Entonces necesita estar el Señor en nosotros para poder vivir y estar vivos completamente, ¿no? Porque mientras yo creo estamos a la mitad, podemos decirlo, estamos en medio. Vivimos, pero estamos muertos sin Jesucristo. Toda la gente que está sin Jesucristo, dice Jesucristo, dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Si no se tiene a Él, ni está uno en el camino, Así es. ni está uno en la verdad, y por lo tanto no tiene un impacto en tu vida. Pero cuando le dicen, mira, ahí viene, José está vivo, otra vez vuelve a revivir. Hay un rayo de esperanza sin haberlo visto, ¿verdad? ¿Se acuerdan del pasaje aquel de Jesús? A ver, ayúdenme, cuando le dice a aquel hombre que se le acerca, ¿qué tengo que hacer para seguir? Deja que los muertos entierren a los muertos. Deja que vaya y entierren, ¿no? ¿Mande? Cuando le hace su llamado y le dijo que al despedirse de su padre. ¿A quién? No, ese es Elías. ¿Qué tengo que hacer? Dice, nomás deja que vaya y entierre a mi padre y te sigo. Anda. Y le dice, deja que los muertos se entierren. ¿A qué se refiere? Y tú ven y sígueme. ¿A qué se refiere? Deja que los muertos entierren a los muertos. Porque no estén muertos en pecado, ¿no? Ese era un dicho común cuando decía, no puedo cambiar mi vida hasta que yo deje todas mis creencias, mi forma de ver, mi casa. No te puedo seguir. Deja que pase esto, que se entierre esta época y entonces te seguiré. Por eso Jesús le dice, deja que los muertos entierren a los muertos. O sea, tú tienes vida. Si quieres tener vida, sígueme. ¿Qué era lo que le estorbaba a aquel muchacho? Sus bienes, su herencia, o es que voy a recibir una herencia, es que tengo sus afanes. Todo lo que dejó Abraham Entonces, le estorbaba a él. Sí, entonces dice el Jesús, bueno, realmente tienes el llamado, quieres, porque el muchacho dice, yo quiero seguirte. El Señor no le dice, sígueme. El muchacho le dice, quiero seguirte. Pero si tienes el llamado, deja tus afanes y sígueme. ¿Qué le dice el muchacho? Espérate, es que tengo cosas que hacer. En cambio, Elías, el llamado de Eliseo, ¿recuerdan? Es diferente. Él lo llaman. A él sí lo llaman. Le ponen la capa y todo dice, espérame, me despido, no los entierro. O sea, arreglo mis cosas, mis documentos, mis papeles, entrego y vamos. ¿Era correcto? ¿Sí? Entonces, dejo mi chamba, le digo a mi jefe, ahí muere, renuncio y te sigo. Es diferente. ¿Qué sucede aquí? Como Jacob traía la muerte encima, la depresión es muerte, ¿no? Así es. La muerte. Hay un destello de esperanza. Y aquí nos quedamos, ¿no? ¿Qué va a pasar? Todavía no se encuentra. Y dejaríamos una pregunta en el aire.
¿Y si es un engaño? ¿Una falsa ilusión? Vale la pena contar de ver a mi hijo. Ya lo habían engañado una vez. ¿Vale la pena arriesgar? Claro, claro. ¿Por qué? Porque te lo está demostrando al traerte bienes, comida y la alegría de tus hijos, 11 que han regresado vivos y contentos, unidos. Entonces, comienza a haber una esperanza. Hubo una reconciliación. ¿Mandé? Hubo una reconciliación. Hubo una reconciliación. Y aquí lo importante es que cuando hay evidencias de lo que se está hablando o diciendo, como en este caso cuando llegaron con los burros o las mulas, con cargadas de todo lo que les mandó, ahí sí entendió y dijo, no, pues ahí sí lo creo. Fíjate, qué claro. Cuando tú comienzas a despertar tu mundo espiritual y cuando la palabra no nada más es un libro escrito y que qué bonito, sino que empieza a hacerse carne en tu vida, que la empiezas a vivir. El verdadero cristiano es el que vive la palabra. Yo creo que ahí fue, ¿cómo se llama? Benjamín, sí, papá, vive mi hermano, yo lo abracé. ¿Fueron y le compartieron? ¿Le dieron palabra de esperanza? Sí, claro. Sí. ¿Verdad? Qué bonito capítulo. Sí, está bonito, sí. Y más bonito el que la dio. Padre, te damos toda la gloria, todo el poder. Señor, qué hermoso eres. Tú nos abrazas a través de tu Santo Espíritu. Todos los días podemos abrazarte, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por nuestros hermanos, por nuestras familias. Gracias por las reconciliaciones. Gracias por la misericordia, el perdón y ser perdonados. Gracias por tu paz, Señor. Señor, si hay alguien en la familia o alguna persona que tenemos que hablar con ella o con él y pedirle perdón, danos la fuerza para hacerlo. Sí, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.